Información, diálogo y análisis con nuestros invitados. Cinco de la tarde con 18 minutos. A esta hora le quiero dar la bienvenida a David Cordero. David Cordero Heredia, él es abogado, experto en materia de derechos humanos, a quien le he invitado para conversar un poquito de esto otro que nos sorprendió, ¿no? Hoy las redes sociales casi que le han, sirven para cualquier cosa, incluso sirven para anunciar una propuesta de reforma a la Constitución. Y como yo digo, esas propuestas de reforma a veces tienen como gran público o como interlocutor a una tribuna política, ¿no? Si tengo un caso de violación, qué buen momento, como el caso de violación involucra a quien ejercía una legislatura en torno al movimiento de oposición. Entonces voy a aprovechar para hacer un anuncio que sirva de aplauso para la tribuna. Y uno se pregunta, ¿hasta cuándo seguimos comprando? Estaba bien para los jugadores de fútbol, ¿no? Que le retaban al equipo anterior que no había ganado la Copa Libertadores en la Noche Blanca. Estaba bien para Barcos. Le pregunto a mi invitado, David, buenas tardes. Daniel Montalvo te saluda. ¿Está bien eso ya para un tema que busca definir política pública, busca definir una suerte de acuerdo social respecto a un tema tan delicado como la violencia sexual? Muy buenas tardes. De ninguna manera. Se está tomando con total irresponsabilidad un tema extremadamente delicado. Un tema urgente, además, que es frenar la violencia sexual en contra de niñas, adolescentes y mujeres. Y se lo hace trivializando el debate y presentando una solución que únicamente busca ganar adeptos, simplificar el debate, ¿no? y apelar a las emociones de las personas en lugar de la racionalidad que necesitamos para enfrentar con seriedad este problema. Y ahí se pregunta, de ninguna manera una postura así puede ser tomada en cuenta como que uno está de parte de los violadores, de los agresores sexuales. Entonces se pregunta, David, quienes tenemos dudas al respecto, quienes exigimos un debate al respecto, ¿dónde que nos encasillen dónde? Porque sin duda, en un país en el que gobiernan las redes sociales, habrá quienes decidan encasillar a quienes somos críticos con la propuesta. Bueno, habrá gente que toma esto de forma irracional, ¿no? Lo está haciendo el gobierno y seguramente hay otras personas que lo tomarán desde otra perspectiva también irracional. Yo creo que debemos centrarnos, o valga la palabra, ¿no? Debemos ponernos en el centro, en el campo de lo racional. Y hay varias cosas que hay que discutir aquí. En primer lugar, la propuesta de reforma constitucional del presidente de la República tiene dos temas, ¿no? Tiene dos temas pegados ahí que son totalmente diferentes. Por un lado está una propuesta de llevar un registro de las personas agresoras sexuales que tienen sentencia condenatoria. Esta es una situación que no requiere reforma constitucional para nada, que se puede discutir en la Asamblea, que muchos países la tienen, este registro, y es una forma de prevenir, por ejemplo, que una persona que haya sido condenada por abuso sexual a niños y adolescentes tengan acceso a ellos, por ejemplo, aplicando a trabajos en donde pueden estar cerca de niños, ¿no? Entonces, esta es una medida completamente viable y que además no requiere ningún tipo de reforma constitucional, siempre y cuando se mantenga la privacidad, esto no sea una cuestión pública, sino que lo maneje el Estado precisamente para proteger a niños, niñas y adolescentes. Y por el otro lado está este tema de la castración química, que es otra discusión diferente, en donde podemos hablar de cuáles son los efectos, qué es lo que se podría buscar con esto, pero más importante que eso es la forma en que se está planteando esto como una solución cuando no lo es, ¿no? Y podemos ir a eso. Y ahí, a ver, David, vamos a ver, primero, ¿qué es lo que hay que tomar en cuenta? Este es un procedimiento previo al cumplimiento de la sentencia, es decir, vamos a inventarnos, el señor Juan C., ¿no? Nos inventamos cualquier caso. Es sentenciado por violación a 13 años de prisión. Antes de ir a la cárcel, ¿le van a castrar químicamente?
No. ¿Cómo funciona? A ver, en los países que se plantea el tema de la castración química, es una forma de disminuir las condenas. Entonces, una persona que ha cometido una violación, que está sentenciada, digamos, a 20 años, acepta voluntariamente una castración química y sale a los 10 años. Pero sale a los 10 años con atención psicológica, y esto es fundamental. Todos los artículos que he encontrado, que se han publicado al respecto, nos hablan de procesos en los cuales la persona, el agresor sexual, recibe tratamiento psicológico, y como parte de ese tratamiento está una castración química voluntaria, que de alguna manera le ayuda, digamos, en ese proceso de rehabilitación. Entonces, la castración química, si es que supuestamente es una forma, ¿no es cierto?, de proteger a la sociedad del agresor, lo lógico es que ocurra cuando la persona o ya cumplió la sentencia o pasa a un régimen semiabierto o abierto. Entonces, en primer lugar, en nuestro país en este momento está terriblemente restringido el tema de los regímenes semiabiertos y abiertos, lo que significaría es que la castración química viene después de cumplir con la sentencia. Y eso solamente va a tener efectividad, ya digo, si es que va a haber una verdadera política de rehabilitación social y seguimiento a la persona que sale de la cárcel, porque más o menos hay varios modelos de castración química. La mayoría, todo esto son procedimientos médicos diseñados para ayudar a personas que tienen cáncer de testículos. Entonces, se necesita, el tratamiento es oral. En algunos casos tendrían que tomarse una pastilla todos los días, o es una inyección, y la inyección, dependiendo del medicamento, se la pone cada mes o cada 6 meses, o dependiendo. Son medicamentos costosos, y la pregunta es, ¿quién va a hacer ese seguimiento? ¿No es cierto? Una vez que la persona... A ver, David, si te he entendido bien, esto no se aplica cuando empieza la condena, sino cuando está por terminar y entras a lo que se conoce como el régimen semiabierto, que en el caso de algunos delitos empieza en los 3/4 de la pena, ¿no es cierto? Sí. Aprox, no, digamos, no es una regla general, pero digamos es la media, ¿no? Entonces, sí, en los 3/4 de la pena le preguntan, señor David C., señor Juan C., ¿no? Juan C., usted ha sido sentenciado a 13 años, está ya por cumplir su pena, está a 8 años, más o menos, o está 9 años ya en prisión. Para adelantar, para facilitar su régimen de prelibertad, hay esta opción, que usted se someta a un tratamiento de castración química. ¿Lo acepta o no? Así funciona, entiendo, en otros países, ¿no es cierto? Estuve consultando algunos países en los que sí es obligatoria, pero no sé si es que acá quisieran que los identifiquen con ese tipo de regímenes, ¿no? Cuando acá reclamamos que somos una democracia occidental, no sé si es que quieran ser identificados con Corea del Norte, por ejemplo. Y lo más importante, creo yo, porque esta es una discusión profunda, creo que se lo tiene que tomar con seriedad. Este es un procedimiento médico. Hay algunas personas que esto les podría ayudar. O sea, hay personas que después de terapia, solo por ponerles un ejemplo, ¿no? En la cárcel de La Tacunga tenemos 5,000 presos y hay 10 psicólogos. O sea, ningún preso está recibiendo tratamiento ahí. Entonces, pero en un sistema de rehabilitación que funcione, se podría identificar a personas que dentro de su proceso terapéutico dicen, me gustaría, me ayudaría, ¿no es cierto?, tener este tipo de ayudas porque me parece que me contendría mejor, ¿no? Y así como hay personas que toman antidepresivos, así como hay personas que toman antipsicóticos, etcétera. Así como personas nos ponemos una liga en la muñeca para estirarla y golpearnos cada vez que nos da ganas de fumar. O sea, Entonces, claro, pero ahí va a funcionar en cierta medida como una ayuda a una persona que tiene un tratamiento. El problema es que la violación no es una cuestión de excesivo deseo sexual. Y eso es lo que culturalmente nos han enseñado. Esto no es cuestión de bajarse el líbido. No es cuestión de bajarse el líbido. Es un acto de poder. Es un acto de poder de una persona que siente que puede tratar como objeto a otra persona. Es decir, es una conducta antisocial que no se trata con químicos. Y que la persona, aunque tuviese una castración física inclusive, va a seguir violando si es que no tiene el tratamiento adecuado. Y esa es la cuestión. No se soluciona esto. Por otro lado,
nosotros tenemos, según cálculos del INEC, más del 96% de ataques sexuales que no son denunciados. Entonces estamos hablando de que en el mejor de los casos, sería aplicado a un 4% de los violadores. Esa es la estadística que tenemos en el país. Y ese 4% y ese otro 96% no estamos discutiendo. Y no es que vamos a llegar a castrar químicamente al 100% de los violadores del país. Lo que deberíamos preguntarnos es cómo evitar, ¿no es cierto?, que este tipo de actos execrables sigan ocurriendo en nuestro país. Verdaderas políticas de prevención de violencia de género, por ejemplo. Por supuesto, porque esto de tratar como objeto a las mujeres es una cuestión cultural. Es una cosa que se aprende en casa, que se aprende en la televisión, que se aprende de los políticos. Deja de compartir porno en el chat de WhatsApp, en otras palabras. Es eso, es más... El niño también debe hacer las cosas que hace la niña en la casa, no que los varoncitos no lavan los platos, pero las niñas sí tienen que ayudar a la mamá, no que cuando tenemos parejas las tareas en casa son distribuidas de forma desigual. Todas las cosas que implican meterle en el chip a la gente que ser hombre es un privilegio y que ser mujer lo coloca a la persona en una situación de un escalón más abajo, como creen algunas bestias. Cuando pasa eso, y incluso no es un discurso que se diga de frente. Son todas las pequeñas acciones, los micromachismos, son toda esa reproducción patriarcal que tenemos de una sociedad en donde los hombres estamos llenos de privilegios, aunque muchas personas no lo acepten. Y parte de los privilegios es la impunidad de ese 96% que ni siquiera se denuncia en cuanto a la violencia sexual. Cuando el presidente hace el anuncio, solo dice que va a enviar un proyecto de reforma constitucional, saltándose, al menos en el anuncio se salta el tema de que tiene que ser calificado por la Corte Constitucional. Hoy en la mañana, la vocera de Carondelet, Carolina Jaramillo, le añade otro tema. Dice, sí, el proyecto va porque va. O sea, si esto no fue solo un tuit, sí va. Ok, ¿y qué otros detalles incluye? Y habla de este registro de las personas que hayan sido sentenciadas por delitos de índole sexual, o de establecer este registro. Y esto ya fue debatido en la Asamblea. Y luego fue demandado por la Corte en la Corte Constitucional, y la Corte lo declaró inconstitucional. Entonces uno dice, ¿por dónde vamos? ¿En serio queremos ahora tirarle el muerto a la Corte para que se desdiga en otras cosas solo para no ganarse el linchamiento que seguramente se va a venir en contra de aquellas personas que podemos ser críticas con este tipo de anuncios? Y no solamente es contra las personas que sean críticas, que por supuesto ya hay un linchamiento en redes sociales, ¿no?, al respecto de esto, sino también en lo que está haciendo el presidente de la República con la Corte. O sea, cada vez sale con cuestiones más desfachatadas. Primero empezó sin respetar la materia económica en los proyectos de urgencia económica que presentó, no respetó la unidad de la materia, creó un régimen paralelo al de derecho internacional humanitario, que es uno de los derechos más asentados a nivel internacional como costumbre internacional, y se inventó ahí que él puede definir qué es un conflicto armado interno, que o sea, estamos en una situación terrible, pero eso no significa que sea un conflicto armado interno. Y todo lo que hizo con estas leyes es presionarle a la Corte y ver hasta dónde va a llegar. Y aquí le lanza un nuevo muerto a la Corte para ver qué pasa, porque ¡aquí pueden pasar dos cosas! A ver cuándo la Corte se quiebra ante tanta... Exactamente. O sea, o la Corte, ¿no es cierto?, se hace de la vista gorda y le deja hacer lo que quiera el presidente, en cuyo caso ya ganó. O sea, él puede hacer, ya no hay fuerza en este país que le frene, con una mayoría legislativa y con una Corte Constitucional que decide no actuar. Pero si en cambio actúa la Corte Constitucional, nos ponemos en un escenario en que el presidente puede buscar la forma de destituir a la Corte, como ya lo han hecho otros presidentes de la República, o puede reactivar esta idea de la constituyente, ¿no? Que además es un tema al que por medios, digamos, no directos, hay los dos temas, tanto de la constituyente como darle palo a la Corte, es una cosa que algunos comentaristas y expertos y periodistas cercanos al gobierno han estado
sospechosamente haciendo a la par, ¿no es cierto? Le doy palo a la Corte y al mismo tiempo empiezo a hablar de la Asamblea Constituyente. Y esto es el cuento de Juanito y el Lobo, democracia. Pues. Es el cuento de Juanito y el Lobo. Si es que no te alineas y no te comportas, ¿no? Y no adquieres la ideología de poder, te hacemos constituyente y te reemplazamos. Eso es una espada de Damocles, ¿no? Eso ya funcionó también en el Consejo de Participación Transitorio. Eso también sí funcionó mucho en Montecristi, y acá no se trata de decir como lo hicieron los otros, entonces también está bien, ¿no? Se trata de defender institucionalidades. David, quisiera preguntarte, entonces, ¿qué opción tenemos? Porque acá nos preguntan, dice, entonces, si es que están a favor de los violadores, empieza el linchamiento, ¿no? Nos preguntan, entonces, si está a favor de los violadores, ¿cómo deberían tratarles? ¿Deberían darles una suite? ¿Deberían darles televisión por circuito cerrado en la prisión? ¿Deberían tener cobijas calientitas todas las noches para dormir? Entiendo, Ignacio, porque no sale tu apellido, Ignacio, entiendo que tu mensaje busca precisamente un poquito contrastar lo que hemos planteado, o lo que en el diálogo se ha planteado. Entonces le traslado la pregunta a mi invitado: ¿cómo se combate en este tipo de delitos? A ver, en primer lugar, no tiene absolutamente nada que ver con tratarles bien o mal a las personas que han cometido delito de violación. Los delitos de violación no son cometidos por este personaje caricaturesco que se esconde en la oscuridad detrás de una esquina acechando a la víctima y violándole, ¿no es cierto? Según las estadísticas del propio INE, los violadores son familiares, son profesores de las escuelas, a veces son compañeros, pero en general es el círculo de la persona. No son violadores en serie como el desdentado del Pichincha. Son padres, son hermanos, son tíos, son amigos de la familia. Esos son los violadores, están acechando. Y la protección real, que es lo que nos debería importar. A mí me importa, más allá de cómo les traten a las personas que hayan cometido un delito, me importa que esos delitos no se cometan y que vivamos en en una sociedad más segura. Y este tipo de medidas no previenen. Más bien yo le diría ahí al amigo que se comunica, Ignacio, y a todas las personas que están, Ignacio, ¿no? Y a toda la gente que está discutiendo este tema, yo diría, a ver, ¿cuál es nuestro objetivo como sociedad? Nuestro objetivo como sociedad es realmente prevenir este tipo de delitos, realmente proteger a las niñas, a los adolescentes y a las mujeres. Entonces discutamos soluciones reales. ¿Qué es lo que pasa con este tipo de soluciones mediáticas y que además nos empiezan a mover a todas las personas, empiezan a criticar? Que tienen el aplauso de la tribuna. Y de los derechos humanos, y que los derechos humanos previenen. No. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, precisamente, por ejemplo, en un caso muy reciente en contra de Ecuador, le ordenó a Ecuador tener políticas públicas para la prevención de la violación. Y entre esas políticas públicas estaba precisamente tener mecanismos adecuados para informar a las autoridades acerca de las violaciones dentro del ámbito educativo. Nada de eso se ha hecho, y más bien un programa que ya existía dentro del Ministerio de Educación para proteger a víctimas de violación se desarticuló hace poco. Entonces, el problema de esto es si es que nos vamos a morder este anzuelo, ¿no es cierto? Nos lanzan una cosa que suena maravillosa, le vamos a dar palo al violador, el violador ya va a quedar castrado y todo lo que sea, y no nos damos cuenta que menos del 4% de violaciones se denuncian. Y el porcentaje de esas violaciones que llega a condena es aún menor. El peligro para las niñas, las mujeres, las adolescentes, queda intacto con este tipo de medidas, porque el violador no está pensando cuántos años voy a ir preso, no está pensando me van a castrar después de castrar químicamente cuando salga de la cárcel. No, el violador está pensando, soy hombre y en esta sociedad no me va a pasar nada, no me va a pasar nada cuando salga de la fiesta a la fiesta de la facultad y le emborrache a mis compañeras y tenga relaciones sexuales con ella. No me va a pasar nada cuando me meta con la persona del servicio doméstico en la casa. No me va a pasar nada cuando haga algo con algún familiar. Ese es el mensaje al final. Quieren que que el violador tenga miedo de que va a tener castigo. Entonces primero demuéstrenos que pueden procesar ese 96% que no está denunciando. Porque esas denuncias no se presentan por una serie de cosas.
Porque las mujeres saben que no va a pasar nada. Porque muchos de los agresores están en el círculo de la mujer y le dicen, ay, pobrecito, le voy a arruinar la vida si le denuncio a mi primo, al novio de mi mamá. O a veces al tío, la misma familia, ¿no? O la propia familia. Esta es una cuestión cultural. No estamos solucionando absolutamente nada con este tipo de medidas. Cada vez la violación tiene más años de cárcel y el problema no se ha resuelto. Quieren ponerle encima la castración química, tampoco se va a resolver. Ese es el punto. Nosotros no tenemos que morder ese anzuelo y tenemos que abordar con seriedad un problema tan difícil como este. Pero además, no ser útiles para un juego político. No solamente en la pugna entre el presidente y la segunda fuerza política del país, sino también en su deseo de no ser controlado por parte de la Corte Constitucional. Entonces hay muchas cuestiones aquí. El objetivo definitivamente del gobierno no es prevenir la violación, no es castigar a los violadores. Lo que quiere es lanzar algo que nos toque emocionalmente a los ecuatorianos y ecuatorianas, precisamente nos ponga en la posición de decir, entonces los enemigos son los que critican al gobierno, los que critican este tipo de medidas. No discutimos del fondo y le ayudamos en toda esta campaña política que es al final lo que está pasando, ¿no? Este conflicto con la otra fuerza política y este conflicto con la Corte Constitucional. Entonces yo les diría a todas las personas que nos escuchan, no comamos cuento, discutamos seriamente, informémonos y veamos si es que esto realmente es una solución, va a solucionar algo, nos va a complicar más, pero sobre todo nos está distrayendo o no de los temas importantes. Solo un dato para cerrar este diálogo con David Cordero, a quien le agradezco profundamente la valentía de topar estos temas así, directo, cuando toda la ola puede incluso calificarle al periodista y al entrevistado como claramente favorables a los violadores. Acá no se trata de eso. Un dato que debería llamarnos la atención. En el Ecuador, anualmente se denuncian un promedio de 18,000 casos de violación. 18,000 casos de violación. O de abuso sexual, o de agresión sexual, o de acoso sexual. Menos del 3% arriba una sentencia ejecutoriada. Menos del 3%. David, quería saber. Y esos 18,000 es del 4% de las violaciones en el país. Son esas las estadísticas nomás que van más allá de un tuit. 17:40. Gracias, David Cordero, abogado experto en derechos humanos, con quien hemos discutido un poco sobre esta propuesta lanzada el viernes por el presidente de la República, ratificada hoy por la vocera de Carondelet, sobre un proyecto de reforma constitucional para establecer la castración química para delitos de violación y además establecer un registro de personas sentenciadas por delitos de connotación sexual. Gracias, David. Muchas gracias, buena tarde. 17:41, vamos a una pausa y regresamos. Solo existe una radio capaz de convertir el tiempo en sonido. MQ Radio. Son las 17 horas. Con 41 minutos. Ante la emergencia, la EMAPS abastece con tanqueros a los barrios de las 6 parroquias afectadas en el sur de Quito, en horarios de 5 de la mañana a 13 horas y en la tarde, de 14 a 22 horas. Parroquia Quitumbe, barrios a distribuir en la mañana. Valle del Sur, Pueblo Unido, Panamericana Sur, El Vergel, La Puerta Negra, Vista Hermosa del Sur, Virgen del Quinche, Beaterio Alto, Señor de la Buena Esperanza, Tréboles del Sur, Tambo del Inca, Causa y Yacta, Tamia Yacta, Sucre, Fundeporte, Rucu Yacta, Tamboyacta, Ejército Nacional Primera Etapa, Ninayacta, Quilla Yacta, Alpayacta, Guaira Yacta,
Barrios a distribuir en la tarde. San Martín de Porres, San Blas 2. Nuevos Horizontes del Sur, Venceremos de Quitumbe. Valles del Sur, Ciudad Futura. El Mirador de Guajaló Alto, Zona de Protección Quitumbe. Aimesa, Bienestar Social. Playgood, Pacariyacta. Intiyacta, Asistencia Social. Salvador Allende, Clemente Sánchez de Orellana. Pueblo Solo Pueblo, Muyuyacta. Solidaridad. Estamos activados con recursos para superar la emergencia. Tú prioriza el uso de agua para consumo humano e higiene. Alcaldía Metropolitana. Agua hervida es segura. Protege tu salud en esta emergencia. Sigue estas recomendaciones del municipio de Quito al momento de recoger agua. 1. Hierve el agua por 5 minutos antes de consumirla, preparar o lavar alimentos. 2. Evita beber agua de fuentes no seguras como pozos, tanques abiertos, piscinas, piletas, ríos o vertientes. 3. Para recolectar agua, no uses envases de pintura, insecticidas, cloro o desinfectantes. 4. Limpia y tapa bien los recipientes donde almacenes agua como baldes, tachos, tanques o botellas. 5. Usa alcohol o gel antibacterial para desinfectar tus manos. Agua hervida es segura. Juntos superamos esta emergencia. Alcaldía Metropolitana. Quito se transforma, camina a paso firme hacia el futuro y lo hace desde su corazón, desde el centro histórico. Recuperamos la calidad de vida, la habitabilidad y los espacios públicos de la ciudad más linda del mundo con una intervención que ya está en marcha. ¿Cómo lo hacemos? Ensanchando aceras, haciendo urbanismo táctico, eliminando obstáculos, incluyendo elementos pacificadores, arbolado urbano y aumentando la vegetación, porque Quito es y seguirá siendo un lugar ideal para vivir, crecer, trabajar, prosperar, divertirse y también visitar. Somos la capital, un lugar lleno de oportunidades, donde cada calle nos conduce al bienestar, donde cada parque es un abrazo, donde cada casa patrimonial es nuestra herencia y orgullo, donde las risas de los niños se entrelazan mientras los adultos mayores descansan a la sombra de un árbol. La ciudad más linda del mundo renace desde el centro histórico. Alcaldía de Quito. Ante la emergencia, el municipio de Quito ha desplegado tanqueros en las 6 parroquias del sur afectadas por la rotura de 350 metros de tubería del sistema Mica Quito Sur. Los horarios de distribución de agua son de 5 de la mañana a 1 de la tarde y de 14 a 10 de la noche. El servicio es gratuito y cubre a 220 barrios. Prioriza el uso del agua para consumo e higiene personal. Almacena en recipientes limpios con tapa y en buen estado para garantizar la seguridad del líquido vital. Consulta los horarios y sectores de abastecimiento en www.aguaquito.gov.es. Vecinos y vecinas del sur de Quito enfrentan a una grave crisis por el desabastecimiento de agua, tras el movimiento de tierra que dañó la línea de conducción que abastece de agua hacia este sector. Pero no a todos les afecta igual. En este momento de necesidad podemos hacer la diferencia. Con tu apoyo, podemos llevar ayuda directamente a los hogares de personas adultas mayores y con discapacidad. El municipio de Quito habilitó 6 puntos de recepción de agua para ayudar a quienes más lo necesitan. Parque Bicentenario, antiguo aeropuerto de Quito, al lado del balcón de servicios. Patronato San José, Chile, OE 6-48 y Benalcázar. Comedor Sur, San Bartolo, Avenida Ajadí y Huigra. Quito, Huambras, Carapungo, Río Cayambe y Pululagua. Centro 60 y Piquito Los Chillos, Gribaldo Miño y Avenida Ilaló. Centro 60 y Piquito Tumbaco, Francisco de Orellana, O5-39 y González Suárez. Dona agua embotellada, bebidas hidratantes y paños húmedos. Unidos podemos superar esta crisis. Dona con corazón. Alcaldía Metropolitana. La Administración Zona Quitumbe convoca a personas naturales o jurídicas, pequeños productores, artesanos, microempresarios, pequeñas empresas y organizaciones de la economía popular y solidaria a participar en el proceso de contratación pública mediante feria inclusiva para la provisión de contratación, servicio de producción de eventos para la ejecución, proyecto e implementación de políticas de desarrollo social, fomento económico y productivo en el territorio, por un valor de $1,230 sin IVA. Los interesados en participar deberán manifestar electrónicamente a través del CERCOP su voluntad de adherirse a las especificaciones técnicas y condiciones económicas requeridas en los pliegos. Las ofertas físicas serán receptadas hasta las 17 horas en la Administración Quitumbe, Avenida Quitumbeñán sin número y Avenida Condorñán hasta el 9 de julio de 2025. Los pliegos estarán disponibles en www.compraspublicas.gov.es o área de compras públicas zonal Quitumbe.
Espacio publicitario. MQ Radio presenta Un día como hoy. Juan Carlos Boada. Audiencia, un gusto saludarles. La efemérides de la jornada la comparto de inmediato. Un 14 de julio de 1834 se produce un combate en la ciudad de Quito, pues entran a la capital tropas imbabureñas. Un 14 de julio de 1869, mediante un decreto ejecutivo, Gabriel García Moreno declaró como pirata y traidor de la República del Ecuador al general José María Urbina, quien tenía planificado invadir nuevamente al país desde el Perú. Un 14 de julio de 1882 en Guayaquil estalló una revolución contra el general Ventimiglia. Un 14 de julio de 1893, por decreto de esta fecha, se dispuso destinar a la Escuela Náutica el vapor de transporte 9 de julio. 14 de julio de 1921 en Boston, Estados Unidos, nace el arquitecto Sixto Durán Ballén. Estos hechos acaecieron en una fecha como hoy. Esto fue Un día como hoy.